Mis hermanos, la gracia y la paz del Señor sea con todos nosotros. Muchas bendiciones. Mis hermanos, el Señor nos ha venido otorgando un conocimiento, un llamamiento, una conciencia a través de las Escrituras, de que si una vez hemos recibido la fe, automáticamente hay obras, hay obediencia. Eh, y el Señor también nos dice que es un proceso en el cual no debemos apresurarnos, sino es un proceso que se lleva con calma, que se lleva paso a paso, de acuerdo a la edad espiritual que cada uno tenga. Nosotros llegamos a ser desde bebés espirituales hasta ancianos espirituales. Y es algo que no se mide por el tiempo solamente, sino por la comunión, por la dedicación a las escrituras, por la búsqueda del espíritu, de las cosas espirituales, por el ejercicio de la piedad, bueno, por muchas cosas que hemos visto. Entonces le damos gracias al Señor por esto que ha traído a nosotros. Él nos ha enseñado que una luz no se enciende para meterla debajo de un almud, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a los que están en la casa. Y dice que así alumbre nuestra luz delante de todos los hombres para que vean nuestras buenas obras. O sea que la luz es representada por nuestras buenas obras. La luz no solamente son nuestras buenas obras, hay que aclararlo, porque nuestra luz es Cristo, la luz con la que alumbramos es Cristo, es una luz prestada como la de la luna. El Señor dice que nosotros somos la luz del mundo, pero esa luz es la de Cristo. Pero lo que ven las demás personas son nuestras buenas obras. Entonces, el Señor nos hacía una exhortación importante a reconocer nuestro entorno, nuestra casa, de mirar primeramente en nosotros cómo va ese proceso, cómo va esa luz, qué tan genuina es nuestra fe. Y de ahí organizar nuestra casa. Si queremos proyectarnos a los demás ministerios, a demás obras, al exterior, primeramente nuestra casa. El Señor nos hizo un llamado muy especial en la enseñanza anterior. Entonces le damos gracias al Señor, alabamos su nombre, lo bendecimos porque Él es bueno, porque nos trae su palabra que es luz. Lámpara es a nuestros pies su palabra y es lumbrera a nuestro camino. Amén, hermanos. Entonces, sigamos avanzando en esto que el Señor nos trae. Recordemos, hermanos, que el Señor, los apóstoles dijeron: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El misterio de Dios es Cristo. El misterio de la voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Y hay un misterio maravilloso que es el que nos compete a nosotros directamente, y es nada más y nada menos que el misterio de Cristo. Ese misterio de Cristo que la Biblia lo relaciona directamente con el matrimonio. Por eso lo tocamos en este contexto de hogares en Cristo, en este contexto de alumbrar con esa luz verdadera a los que están en la casa. Pues los hogares inician, las familias inician a partir de un matrimonio. Entonces el Señor tiene un misterio que es el misterio de Cristo, y ese misterio de Cristo es su iglesia. Y todas las relaciones entre Cristo y la iglesia son semejantes y directamente proporcionales a las relaciones en un matrimonio. Entonces, sería muy bueno y muy enriquecedor que el Señor nos permita aprender al respecto. ¿Les parece, hermanos? Miremos en Efesios capítulo 3, versículo 4. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso
Y les está diciendo, ustedes leyendo acerca de lo que escribo, pueden entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora sí es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, no por la inteligencia de un erudito que estudió las Escrituras, no, es el Espíritu el que ha revelado ese misterio escondido, el misterio de Cristo. ¿Cuál es ese misterio? Ahí dice 2 puntos, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Oh hermano, cuánta riqueza hay en este misterio. Por el momento, por la temática que traemos hoy, solamente hacemos esta relación de que hay un misterio de Cristo y que es que nosotros somos miembros del mismo cuerpo de Cristo. Ese es el misterio. Cristo y su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Ese es el misterio de Cristo. Miremos en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. Le está hablando a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. Entonces hay aflicciones de Cristo por su iglesia. ¿Lo ven, hermanos? Entonces, ahora leámoslo tal cual como está escrito. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes. Entonces el Señor tiene una administración que se nos ha sido otorgada, una administración que se nos ha sido en dispensación, ha sido otorgada a la iglesia, ¿sí? Entonces esta administración de Dios que se le dio a Pablo, dice el versículo que es para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, nosotros al ser el cuerpo de Cristo, al ser revelado ese misterio de Cristo que no fue dado en otras generaciones, nosotros hemos venido a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, hermano, lo dice la palabra. ¿Y qué es eso? Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, es Cristo en nosotros. Hermano, qué bendición. A quien anunciamos y amonestamos a todo hombre y enseñamos a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y hay un aspecto importantísimo de la obra de la iglesia. Entonces, en esta enseñanza del día de hoy vamos a ver un trasfondo que hay detrás de las obras, detrás del pertenecer a un cuerpo que es la iglesia, detrás de la nueva vida en Cristo, detrás de la vida cristiana. Hay un trasfondo muy importante.
Y para eso pues tocamos primeramente ese misterio revelado. Ese misterio revelado es que Cristo tiene un cuerpo y que nosotros los gentiles ahora pertenecemos a ese cuerpo y somos miembros de la familia de Dios. Y Dios es Cristo, hermano. Y Dios es espíritu. Y el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida en nuestro espíritu. Y los que son de Dios son guiados por el Espíritu. Es decir, nosotros venimos a ser hombres y mujeres espirituales, que andamos en la libertad del Espíritu, no esclavos de los designios de la carne, sino andamos en novedad de vida. Porque andar en el Espíritu y ocuparnos del Espíritu, de las cosas del Espíritu, es para vida eterna, pero ocuparnos en las cosas de la carne es para muerte. Entonces vamos a ver cuál es ese trasfondo para poder organizar nuestro hogar primeramente, organizar nuestra casa, organizar nuestra familia. Que no es una serie de consejos y dictámenes, no es una serie de designios motivacionales, psicológicos, para poder llevar en orden una vida placentera, una vida de paz con nuestras familias. No. Esto va mucho más allá de eso. Es una vida en el Espíritu. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es el propósito de Cristo. Es la victoria de la vida sobre la muerte. Es la luz que permanece y resplandece y da vida a los hombres, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Es Dios hecho hombre. Es la salvación que se presenta delante de nosotros. El Señor dijo: pongo los cielos y la tierra como testigos. He aquí pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge pues el camino de la vida, pues no quiero que perezcas. Y esa novedad de vida tiene todo un organismo viviente que compende riquezas, que compende una nueva victoria sobre el pecado. Y si nosotros hemos creído, y si nosotros hemos estado cogiendo la Biblia, orando, yendo a la iglesia, congregándonos, escuchando enseñanzas, escuchando alabanzas, y dejando que nuestros hijos, nuestros hermanos, las demás personas vean lo que hay en nosotros, así mismo debe haber una coherencia con nuestro estilo de vida, con nuestras obras. Pero esa coherencia tiene un trasfondo. Y eso es lo que, con la ayuda del Señor, vamos a llevarnos hoy en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser. ¿Sí? Juan capítulo 3, versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí la palabra de nuevo, en el griego, las dos principales traducciones que tiene esa palabra es nacer de lo alto, nacer de arriba. El que no naciere de lo alto, el que no naciere de arriba, no puede ver el reino de Dios.
En el versículo 5 dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esa agua que aparece ahí se refiere a agua que viene de lo alto. Usted lo puede averiguar en el griego, lo que en realidad quiso decir el autor cuando escribió ese pasaje en griego. Lo que quiso decir el Señor es algo que proviene de arriba. ¿Recuerdan el proverbio que vimos? Que el camino del sabio y del entendido es hacia arriba para apartarse de las cosas de abajo. El Señor dice que no peleemos por la comida que perece, sino por la que no perece, que busquemos las cosas de arriba, las cosas celestiales. Entonces nosotros, al creer y al aceptar a Cristo, al entender el sacrificio que hizo y al aceptar el rescate que pagó por nosotros con su sangre, Él nos da vida y nos da vida en nuestro espíritu y tenemos comunión con Él en nuestro espíritu. Y hay unidad con la iglesia, con el cuerpo de Cristo en nuestro espíritu. Entonces venimos a ser seres espirituales, guiados por el Espíritu, que hemos nacido de arriba, que hemos recibido el agua y el Espíritu de arriba, de lo alto. ¿Lo ven, mis hermanos? Las normas de la casa del Señor son espirituales. Los designios del Señor para su iglesia, para este mundo material, para la victoria de la vida sobre la muerte, son espirituales. Miremos en 1 Corintios, en Romanos capítulo 8 dice, ahora pues, hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Esos son los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué, hermanos? Porque una vez hemos recibido vida en nuestro espíritu, hay algo que se empieza a oponer a ese espíritu y se llama la carne. Que bien nosotros hemos estudiado cuáles son los designios de la carne, cuáles son las consecuencias de la carne, cuáles son los frutos de la carne. Y todo eso se levanta en contra de esa nueva vida que tenemos. El espíritu y la carne se oponen entre sí. Por eso estar en Cristo Jesús es no andar conforme a la carne. Andar conforme a la carne genera enemistad con Dios. Y Dios preparó de antemano para nosotros un camino de buenas obras. Pero nosotros debemos estar en Cristo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que están conforme al Espíritu. Dice ahí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. El énfasis es claro, hermano, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Cuántos de nosotros queremos tener un hogar
donde haya vida y haya paz. Una vida, vivir una vida viva y con paz. El Señor aquí nos está diciendo, ocupémonos del Espíritu. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no andamos subyugados bajo los designios de la carne y de la muerte. Ahora el Señor nos ha dado libertad. Pero la carne y el pecado se siguen paseando delante de nosotros como un buffet delicioso y tentador. Pero nosotros ya no nos dejaremos dominar de ninguna cosa de esas cosas pasajeras y que no se comparan a las delicias y las bendiciones que el Señor ha dispuesto para nosotros, que son cosas verdaderas y no engaños. Recuerden que este mundo, lo que ofrece la carne, lo que ofrece el pecado, está determinado por el maestro del engaño, el maestro de la mentira, el embaucador. Y por ir detrás de eso, de esas bendiciones del mundo, podemos resultar embaucados. Él no lo va a perdonar. Es el maestro del engaño, el maestro de la mentira, padre de mentira y de engaño. Resultaremos engañados, hermano. Por eso el Señor nos quiere librar de este mundo. Y quiere que luchemos, que peleemos la buena batalla en contra de nuestra carne, como seres espirituales, habiendo tenido vida en nuestro espíritu y teniendo todo el tiempo una provisión de alimento y dirección para nuestro sano crecimiento, para ganar esa victoria, la cual el Señor determinó para su cuerpo. Porque el Señor, ¿qué hace con su cuerpo? Es como la esposa que Él mismo limpia y purifica para presentársela a sí mismo. En otro versículo dice que somos su pueblo, el cual Él limpia para presentárselo a sí mismo, sin mancha y sin arruga, irreprensible, para recibir una herencia, para recibir un reino, para recibir riquezas inescrutables en Cristo. Cosas de las cuales en pequeña parte ya el Señor nos hace partícipes. Pero lo que viene es grande, hermanos, es glorioso. No se compara ni en lo más mínimo a lo que puede ofrecer el mundo. Es completamente contrario. Amén, mis hermanos. Miremos en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Dice que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. En realidad todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué podemos decir eso? Porque el Señor nos ha dado ese poder, nos ha dado esa libertad, porque está la obra de Cristo en nosotros, la dispensación de la gracia, la dispensación de Dios mismo en la iglesia, aquello que querían ver los ángeles, que profetizaban antiguamente los hombres de Dios. Dice el versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Acaso no saben que nuestros cuerpos son miembros de Cristo? He aquí
parte del misterio de Cristo. Porque no solamente somos miembros del cuerpo de Cristo en el Espíritu, sino que nuestros cuerpos son también instrumentos del Señor. Entonces ahí dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿No saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice que los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran, hermanos amados, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo? Espíritu Santo que está en nosotros. Espíritu Santo que tenemos de Dios y que nosotros no somos nuestros, porque hemos sido comprados por precio. ¿Por qué no somos nuestros, hermanos? Nosotros a veces nos jactamos de tener mucha autonomía sobre nuestros cuerpos, de decidir sobre nuestros cuerpos. Y le podemos hacer daño a nuestros cuerpos con nuestros hábitos. Pero no somos nuestros. Y dice el versículo 20, porque hemos sido comprados por precio. Entonces, ¿quién es el dueño de nuestros cuerpos? Glorifiquemos pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿cuál es el trasfondo con el cual el Señor nos está exhortando a las buenas obras, a organizar nuestro hogar, a alumbrar la casa primeramente? El trasfondo es la obra que el Señor ha hecho por nosotros. El trasfondo es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, que somos guiados por el Espíritu y no por nosotros mismos a hacer esas obras. Que presentemos nuestros cuerpos para el servicio del Señor porque no nos pertenecen. Nuestros cuerpos han sido comprados, dice el versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorifiquemos, pues, a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. Y nosotros no nos adueñamos y no manejamos a nuestro parecer nuestro cuerpo ni nuestro espíritu. Son del dueño. Ni tampoco le metemos sustancias al cuerpo como nos parezca, sino cuidamos del cuerpo. Si a mí me prestan un vehículo, yo no puedo ir a meterle sustancias al aceite, al refrigerante, al diésel, a lo que sea. No, yo tengo que cuidar porque ese carro no es mío, ese vehículo no es mío. Es lo que el dueño diga, no es lo que a mí me parezca. Y en este caso el dueño sabe más que todos. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu no es nuestro. Y debemos ser conscientes y entender ese trasfondo para poder obrar. Amén, hermanos. Efesios capítulo 5, versículo 15. Miren, hermanos, con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor.
No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, desenfreno. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Ese es el trasfondo, hermanos. Ese es el trasfondo. Ser guiados por el Espíritu. Andar en el Espíritu. Buscando la voluntad del Señor. Hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, sométanse unos a otros en el temor del Señor. Es decir, reconozcamos al hermano. Sometámonos unos a los otros en el temor del Señor. Uno cuando se sujeta a alguien, cuando se somete a alguien, es porque hay palabra del Señor, hay una verdad del Señor ahí enfrente de nosotros. Si a nosotros el Rey nos dice, adoren esta imagen, arrodíllense, porque la Biblia dice que ustedes se deben sujetar a toda autoridad y sujétense a mí, no lo podemos hacer porque no hay un designio de Dios, no hay una verdad de Dios presente. Pero si un rey nos dice, adoren a Cristo, autor y consumador de la fe, quien es Dios, entonces nos sujetamos y obedecemos, porque es en cuanto a la verdad de Cristo, en cuanto a la palabra de Cristo. Y como la verdad y la palabra de Cristo y el Espíritu de Cristo se mueve entre nosotros, pues sometámonos los unos a los otros en el temor de Dios, en Cristo el Señor, en nuestro espíritu. Amén, hermanos. En ese orden de ideas dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, como ya lo habíamos visto en los otros pasajes, y Cristo es su Salvador. ¿Reconocen ese orden de autoridad, hermanos? Eso lo vimos nosotros en 1 Corintios 11, en el versículo 3, donde dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Es un reconocimiento de autoridad. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Ahí no dice que por causa de la cultura de los corintios, no, dice que por causa de los ángeles. Entonces aquí nosotros reconocemos, leamos hasta el 12, dice, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Entonces aquí hicimos este pequeño paréntesis para hacer un reconocimiento de lo que está hablando aquí en Efesios 5, donde habla del reconocimiento de la autoridad, cómo el Señor ha dispuesto las cosas. ¿Sí? Que es algo hermoso, donde el uno como el otro
se ayudan, se aman, se respetan, se bendicen, avanzan en cuanto a los designios del Señor, en cuanto al camino del Señor ha dispuesto para los hogares. Ahora sí volvamos a Efesios 5, 22, 23. Dice, las casadas reconozcan esa autoridad de sus propios maridos y estén sujetas como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Aquí ya vemos lo mismo en otro pasaje. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a vuestras mujeres. Amén a vuestras mujeres. ¿De qué manera? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso la mujer tiene libertad de sujetarse a su esposo en todo. Por eso. Porque está ese trasfondo presente en el hogar. ¿Cuál es el trasfondo? La novedad de vida en Cristo. La vida en nuestro espíritu, la guianza de Dios por nuestro espíritu, saber que no somos nuestros, sino Él es el que nos está dirigiendo, Él es el que nos está formando, Él es el que nos está guiando. Y así como Él ha determinado su orden, asimismo es imputado a nosotros para nuestros hogares. Así como Cristo y la iglesia, así también en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Que los maridos amen a sus mujeres de la manera en que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Y con qué fin? Con el fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. He ahí la responsabilidad del matrimonio, tanto de la mujer como del hombre, y de buscar ese discipulado, de buscar ese compartir de la palabra, de que esté Cristo presente en el yo individual, luego en el matrimonio, luego en el hogar, y los que estén en la casa, sea el caso que sea. Así sea con primos, con sobrinos, con amistades, los que están en la casa. Que haya este orden que el Señor haya dispuesto. Que nosotros como iglesia nos sujetemos a todo, a Cristo, que es nuestra cabeza. Y que reconozcamos al Padre como cabeza de Cristo. Y que esa estructura perfecta se vea reflejada en nuestros hogares. Que los maridos puedan amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Hermanos, nadie dice, yo me cansé de hacerme aseo en los dientes y ya no me voy a hacer más aseo en los dientes y voy a dejar que se me dañen y que sufra mi cuerpo, que sufra. Hermano, con lo terrible que es ese dolor, con lo terrible y las consecuencias que acarrea, no volverse a cuidar uno su boquita, hermano. Por eso dice que nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Todos nos damos alimento, todos nos limpiamos, todos nos cuidamos. Asimismo también Cristo a la iglesia la cuida, la alimenta, la limpia. ¿Por qué lo hace? Dice en el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
Y nosotros cuidamos nuestros cuerpos de manera imperfecta, hermanos. Pero lo cuidamos y lo sustentamos. El Señor sí no se equivoca. El Señor lo hace bien. El Señor sí se alimenta bien. El Señor sí cuida bien a su cuerpo. Nos cuida bien a nosotros porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Grande es este misterio, hermanos, dice el versículo 32. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, hermanos, le damos muchas gracias al Señor por su palabra, que nos ayude a tener en cuenta cuál es el trasfondo que existe para que nosotros seamos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres guiados por el Espíritu, llamados, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero son obras motivadas por el Espíritu. Ese es el trasfondo. Dios mismo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que seamos conscientes de esa realidad, que no somos nuestros, que somos de Él, que fuimos comprados a un precio de sangre y que Él nos ha dado su victoria sobre la muerte, sobre la carne y que podemos andar en una novedad de vida. Amén, hermanos. Le damos muchas gracias al Señor que nos permita tener esta palabra para nosotros, que nos permita vivir esta palabra, porque estas palabras no son solo conocimiento, sino son espíritu y son vida. Y nos ayuda, hermano, porque es una palabra viva y es palabra eficaz, y discierne nuestros pensamientos y conoce nuestro interior, llega hasta los tuétanos y las coyunturas y parte nuestra alma como espada de dos filos. Gloria al Señor, porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Amén, mis hermanos. Que el Señor nos siga guiando y nos continúe bendiciendo. Un abrazo, mis hermanos. Gracia y paz del Señor.